Aumentó la inflación en octubre, se ubica en 7,89% en el acumulado en los últimos 12 meses y continúa obviamente fuera del rango meta que pretende el Poder Ejecutivo. Vamos a hablar sobre esto con nuestro especialista en temas económicos, Federico Comesaña. ¿Cómo andás, Federico? Bienvenido. ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Bueno, ¿qué productos incidieron más justamente en esta suba? Bien. Vamos a analizar primero el dato en sí, ponerle un poco de contextos y después sí vamos a ir a algunos productos en particular que llevaron a este aumento que fue significativo del último mes. Es decir, un aumento de precios de 1%, 1,04% durante el mes de octubre, es lo que hizo llevar la inflación, como decías Nicolás, de 7,4 a 7,9% en el último mes. Si vemos el primer gráfico que preparamos para hoy, tenemos la evolución en el último tiempo de la inflación. Vemos, si nos concentramos en el corto plazo, un aumento ya sostenido desde un 6,6% de inflación allá por el mes de abril-mayo, y luego un repunte inflacionario. En ese momento la inflación estaba por dentro del rango objetivo del gobierno, que es entre 3 y 7%, ahora ya se escapa de ese rango y prácticamente está un punto por encima de el compromiso de las autoridades de sostener y anclar la inflación a ese rango meta. De todas maneras, estamos viendo un escenario inflacionario menor que el del año pasado. El año pasado llegamos incluso a tener un aumento de precios de 11,1% anual, sobre todo debido a la volatilidad del precio de frutas y verduras. En este caso, y puntualmente en este último mes, ese componente empieza a aumentar significativamente. De hecho, si vemos lo que tiene que ver con legumbres y hortalizas, aumentan 11,4%, ya no interanual, sino respecto al mes pasado, y ahí sobre todo lo explica un incremento de más del 75% del precio del tomate, morrón 31%, que no llega a ser compensado con otras legumbres de estación que se abaratan, como por ejemplo zapallitos, zanahorias, la papa. Y luego, sí, aumentos también en rubros como la carne, de un 1,8% mensual, las frutas también, prendas de vestir y calzados. Esas son básicamente lo que explica, y luego el rubro transporte, que también se encarece un 2,5%. Respecto a lo que son las perspectivas de inflación, si vemos en la segunda placa que preparamos, tenemos las respuestas a octubre de la encuesta que realiza el Banco Central entre los principales analistas de coyuntura en el Uruguay, y muestra que para este año se espera cerrar con, con una inflación de 7,3% en 2021. Eso implica una desaceleración respecto a los niveles actuales. Puede ser que por ser un dato más alto del esperado, el de octubre, haya una corrección al alza de estos valores, pero se espera en definitiva una tendencia a la desaceleración inflacionaria, no al ritmo que el gobierno pretende y establecía en la rendición de cuentas y en los informes del Banco Central, pero sí una reducción inflacionaria. Hoy en día es importante esto, sobre todo de cara a la negociación colectiva. No es lo mismo iniciar una negociación colectiva o avanzar sobre ella con niveles de inflación ya un punto por encima casi del rango meta, que hacerlo con una inflación mucho más acotada. Por eso el gobierno quizás intentaba llegar a esta altura del año con una inflación bastante más controlada, que permitiera que esos acuerdos salariales se hicieran a una escala menor, teniendo en cuenta una inflación esperada más baja, y de alguna manera eso también retroalimentara favorablemente esa desaceleración. Salarios más, ajustes menores de salarios implica ajustes de costos de las empresas más acotados, y por lo tanto traslados a precios también más acotados de cara a los próximos años. Entonces, por ahí quizás tengamos algunas novedades, principalmente desde el punto de vista de la política monetaria, que intenten darle señales al mercado de una
contención mayor de los precios. Más allá de que el componente volátil de la inflación, que tiene mucho que ver con frutas y verduras y carne, explican buena parte del aumento del último mes. Muy bien, Fede, gracias, como siempre. Un abrazo grande. Que pasen bien, hasta luego.